En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Corresponde que esta Secretaría lleve a cabo este acto para el solo efecto de que se proceda de inmediato a elegir presidente de esta instancia parlamentaria, se fije procedimiento y se adopten los demás acuerdos que se estimen pertinentes por sus señorías. Sus señorías tienen que proponer un nombre para presidencia. Bueno, muy buenos días. Saludar a los colegas diputados, diputadas, senadores, senadoras, a la señora ministra, a todos los equipos de apoyo que están presentes en esta comisión mixta. Yo quisiera proponer como presidente de esta comisión mixta, recogiendo una tradición republicana, al actual presidente de la Comisión de Constitución, don Matías Walker, que yo creo que sabrá sintonizar con todos nosotros, los integrantes de esta comisión, con las distintas dificultades que tenemos para desarrollar nuestra labor y nos contribuirá a todos a engrandecer este trabajo que esperamos sea lo más rápido posible. Propongo para que presida esta comisión mixta al senador Matías Walker. Muchas gracias. Si sus señorías están todas de acuerdo. ¿Sí? Señor presidente. Muchas gracias a las diputadas, diputados, senadoras, senadores por la confianza. Esperamos estar a la altura del desafío. Le damos la bienvenida a todas y a todos. Antes de dar la palabra para propuestas respecto de días y horarios de funcionamiento de esta comisión mixta, quiero recabar el acuerdo de la comisión para que puedan estar presentes las asesoras y asesores. Senador Alfonso Urresti. Sí, antes de tomar la decisión sobre esa solicitud, presidente, creo que es importante, ya que no hemos tenido en algunos momentos al principio la presencia de la ministra, cuando al menos como Comisión de Constitución lo habíamos pedido, saber quién va a ser del Ejecutivo la contraparte, si es la ministra, quién es el equipo técnico para efectos de poder establecer esa relación y no cambiar de interlocutor para efectos de este importante proyecto. Me gustaría, por su intermedio, saber que la ministra pudiera presentar quién va a ser el equipo o quién va a llevar esta discusión. No, al menos yo no conozco a quién la acompaña. Habitualmente... Senador, por favor. Si me permite... Silencio, por favor. Está hablando el senador Urresti. Habitualmente se hace una presentación de quiénes son los asesores para efectos de poder generar un equipo de trabajo, de discusión y poder abordar de mejor manera este proyecto que creo que nos interesa a todos. Pediría claridad sobre eso, presidente, para dar el acuerdo sobre la integración o la incorporación de los asesores. Muchas gracias, senador Urresti. Precisamente se encuentra presente la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, quien va a exponer, va a presentar a su equipo, aprovechando la constitución de esta comisión mixta, y va además a exponer respecto a las indicaciones del Ejecutivo. Yo cumplo en recordar que este proyecto tiene urgencia de discusión inmediata. Tenemos 6 días para pronunciarnos respecto al mismo. Entonces, antes de darle la palabra a la ministra, conforme a lo pidió el senador Urresti, quiero hacer una propuesta, si podemos fijar para día y hora de funcionamiento de esta comisión este horario de los días lunes. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, ha tenido a bien facilitarnos esta sala de la presidencia del Senado para que podamos sesionar los lunes, acogiendo además la inquietud del diputado Leonardo Soto de compatibilizar los horarios de diputados y senadores. Yo entiendo que los diputados sesionan los días lunes en Valparaíso, pero entiendo que este horario les permitiría tener el tiempo suficiente para trasladarse a cumplir su labor en la sede legislativa en Valparaíso. Así que, si les parece, ratificamos este día y horario de funcionamiento. Diputado Coloma. Gracias, presidente.
La verdad es que en lo personal, no sé si alguien más, a mí me gustaría poder sesionar en Valparaíso. Creo que para todos ya estamos allá, tenemos un funcionamiento, históricamente todas las comisiones mixtas han funcionado en Valparaíso y yo me gustaría ver la posibilidad de que algún martes o algún miércoles podamos coordinarnos allá, si no será hasta ahora, pero yo en lo personal preferiría que fuese en Valparaíso, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. Diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, mire, entiendo que estamos sujetos al reglamento de funcionamiento de las comisiones del Senado y por lo tanto el funcionamiento de esta comisión mixta incluso podría ser telemático. Pero hoy día estamos, bueno, la mayoría presencialmente acá y yo creo que eso habla del interés que tenemos en sacar este proyecto adelante. Yo no me cierro a la posibilidad que plantea el diputado Coloma, pero dado que los lunes en la mañana, la Cámara, cuando tenemos fijada esto en agenda con anticipación, podemos perfectamente funcionar los lunes, salvo que hubiera un impedimento que nos afectara a todos. Yo soy de la idea de que aprovecháramos el tiempo útil aquí en Santiago Centro y eventualmente cuando entremos a la recta final, ¿por qué no tener reuniones después de las 6 de la tarde como muchas veces hemos tenido en mixta en Valparaíso? Muy bien, si les parece entonces, muchas gracias diputado Soto, a los miembros de la comisión. Vamos a ratificar este día y horario de funcionamiento. Solo recordar, como nos ha recordado la Secretaría, que la posibilidad de que los diputados y ante los senadores pudiéramos participar de manera telemática precluyó el día 15 de marzo. O sea, a partir del día 15 de marzo, tanto senadores como diputados tenemos que asistir de manera presencial y no telemática a la comisión. Señor secretario, si quiere clarificarnos o rectificarme lo señalado, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, tal como usted lo ha señalado, la posibilidad de funcionar de manera telemática precluyó el día 15 de marzo. No ha habido un nuevo acuerdo de comités de régimen para poder prorrogar esa posibilidad. En consecuencia, las sesiones de la comisión mixta han de ser presenciales. Lo que pasa es que las comisiones mixtas se regulan por el reglamento del Senado. Exactamente, diputado Andrés Lonton, lo que pasa es que hasta el 15 de marzo existió un periodo de transición al cual los diputados particularmente podían participar de manera telemática, entendiendo que habían días y horarios distintos de funcionamiento de las sesiones de sala, pero como bien ratifica el señor secretario, dicha posibilidad precluyó reglamentariamente el día 15 de marzo. Pero tendremos la mayor flexibilidad, espero además que respetemos la discusión inmediata de este importante proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y que termina con el Sename, que ha sido calificado por el Supremo Gobierno con carácter de discusión inmediata. Le damos la bienvenida al diputado Miguel Ángel Calisto. Muy bienvenido a esta comisión mixta. Bueno, entonces, ¿cómo? Sí, formalmente está con suma urgencia. Lo que pasa es que el Ejecutivo ayer anunció que se le daría discusión inmediata. Bueno, para cumplir el objeto de la sesión y también de acuerdo a lo solicitado por el senador Alfonso Urresti, le damos la palabra a la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. Ministra. Muchas gracias, presidente. Simplemente, agradecer la conformación de la comisión y me acompañan por su intermedio para responder al senador Durresti, las jefas de las divisiones jurídicas, María Esther Torres, allá a mi derecha, y Macarena Cortés de la División de Reinserción Social, que es la división que ha estado viendo este proyecto desde que se presentara en el 2017, y nos acompaña telemáticamente el profesor Francisco Maldonado, que también ha sido un asesor permanente del Ministerio en la tramitación de este proyecto y que continúa acompañándonos para este efecto.
Muchas gracias, ministra. Senador Durresti. Presidente, gracias por la presentación, particularmente a Francisco. Nos tocó trabajar extensamente con él y valorar su aporte, y desearle a Macarena y a María Esther también buen éxito para que podamos concluir este proyecto. Presidente, temas formales para que vayamos al contenido. Nosotros estábamos citados hoy día para constituirnos. Muchos hemos hecho planificación de distintas agendas. A mí me gustaría saber cuándo y cómo empezamos a trabajar, más allá de las presentaciones. En lo particular, a las 11:15 tenemos audiencias con distintos ministerios. Lo ideal es fijar el plazo, de qué manera, si es en Valparaíso, acá, donde sea Perfecto. de mejor forma. Yo creo que los lunes alcanza. Tal vez podemos hacer una sesión larga en Valparaíso también para poder despejar eso. Y lo que echo de menos, al menos si vamos a escuchar, nos llegó el informe de la Asociación de Magistrados, Bimasal, de la presidenta, y también hay unos informes de Patricia Muñoz, de la Defensoría de la Niñez. Me gustaría ver, habitualmente en la mixta no tenemos audiencia de invitados, pero por la relevancia de los dos, más allá de que son autoexplicativas, ver de qué manera, presidente, ¿sí? Pequeño tsunami acá, pero no Ya. se preocupe. ¿No tiene nada que ver con la directiva eso del partido? Sí, no. ¿No? ¿Tiene que ver con las cuentas? No. Adelante. Ponernos de acuerdo, presidente, al menos estas dos dirigentes o funcionarias, tanto Patricia como Defensora de la Niñez, como la presidenta de los magistrados, en que si van a ratificar sus presentaciones o los vamos a tener a la vista para escucharlo. Simplemente eso. Sí, El perfecto. funcionario, bueno, también me agrega el... Perfecto. Yo quiero recordar, y le voy a dar de inmediato la palabra al diputado Coloma y a la senadora Ebensperger, que el objeto de esta sesión son tres. Primero, constituirse, elegir presidente, acordar días y horarios de funcionamiento y adoptar los demás acuerdos que determine la comisión mixta. En ese marco, yo lo que les sugiero, y voy a escuchar de inmediato a quienes me han solicitado la palabra, es que tomemos el acuerdo de escuchar a la ministra de Justicia. Es la primera vez que ella puede comparecer en esta comisión, que no se había podido constituir antes, con el objeto de señalar cuál es, bueno, obviamente la opinión del Ejecutivo respecto de este proyecto, las razones de la suburgencia o discusión inmediata y que pueda exponer respecto al contenido de las indicaciones que han sido introducidas por el Ejecutivo. Y eso es lo que quería someter a consideración para que aprovechemos también el tiempo. Yo sé que no habrá acuerdo para que empecemos a votar hoy día y ahí podemos adoptar los acuerdos respecto de invitados, ya sea a la Asociación de Magistrados, la Defensora de la Niñez, los funcionarios del actual Sename, que además podemos adoptar ahí el acuerdo o que comparezcan personalmente, lo que es una anomalía en una comisión mixta, o que puedan enviar sus informes por escrito, que por economía procesal a veces es lo más saludable. Diputado Coloma. Sí, presidente, muchas gracias. Yo, por su intermedio, Gracias. estaba preguntando recién a la ministra si estamos con discusión inmediata o con suma urgencia, porque nosotros estamos plenamente disponibles a cumplir el plazo de la discusión inmediata, con el problema que eso significan 6 días y que en la práctica tendríamos que votar el informe hoy para que vaya a sala de la Cámara mañana y a la sala del Senado pasado mañana. Por lo tanto, eso es lo primero, tener claridad cuáles son los tiempos que estima el Ejecutivo para poder despachar. Nosotros plenamente disponibles. Además, si es que por el reglamento del Senado
al menos eso es lo que creo, en el caso de estar con discusión inmediata no podríamos recibir audiencia, entonces habría que pedirle a las distintas organizaciones que envíen por escrito sus presentaciones y saber un poco, presidente, cuál va a ser el cronograma de trabajo, porque yo coincido con lo que decía el senador Durresti. Obviamente la discusión inmediata, salvo que tomemos la unanimidad de empezar a votar hoy día y sería una locura, me gustaría pedirle al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, que tengamos una suma urgencia más que una discusión inmediata y que nos comprometamos a sacarlo en estas 3 semanas, porque la suma urgencia serían 3 semanas de tramitación para que alcance al final de la tercera a votarse tanto en la Cámara como en el Senado. Entonces estamos con plazos muy acotados. Entonces pedirle que ojalá las personas que quieran, más que venir a exponer, que puedan enviar su informe para ya a partir de la próxima semana empezar a votar. De lo contrario no vamos a tener ninguna opción de cumplir la urgencia que el Ejecutivo nos está proponiendo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo en que solicitar al Gobierno que se cambie la discusión inmediata por suma urgencia, pero aún así no estoy de acuerdo en que volvamos a escuchar o a tener audiencias. Estamos en una comisión mixta en que tenemos que resolver las discrepancias entre la Cámara y el Senado. No tenemos que volver a empezar de cero en este proyecto, presidente. Yo no estoy de acuerdo con las audiencias. Tengo varias palabras pedidas. El diputado Andrés Lonton, el diputado Leonardo Soto y el senador Pedro Araya. Diputado Lonton. Brevemente, presidente, en la misma línea estamos en un estado de tramitación donde este proyecto además se discutió largamente, presidente, por lo tanto me parece que las audiencias, como usted dijo en un momento, sería bueno que acompañaran por escrito las presentaciones, entendiendo además el grado de urgencia que tiene este proyecto para que sea prontamente ley. Y dicho eso, presidente, creo que entendiendo que el Senado rechazó como un todo el proyecto que venía de la Cámara de Diputados, sería bueno dividir la discusión respecto a aquellas modificaciones que son estructurales, que afectan el fondo, y aquellas que son más de forma, para efectos de acotar la discusión y poder circunscribir derechamente la discusión a aquellos aspectos que nos pueden dividir, como por ejemplo el tema de los organismos acreditados, que puedan personas naturales poder ejecutar estos servicios, o bien la adecuación a las normas de la Ley de Protección de la Niñez, que estaba en tramitación al momento de aprobarse este proyecto de ley, que sería bueno también adecuarlo, y por otro lado hacer la distinción respecto a la Ley 20.084, que son discusiones distintas, y entendiendo que está todo rechazado, creo que sería bueno circunscribir la discusión, presidente, para efectos de poder tener una discusión más acotada y ceñirnos derechamente en los aspectos más estructurales que establece este proyecto de ley, cerrando con el tema de los jóvenes y la discusión respecto a adolescentes, o el concepto, que eso también cruza todo el proyecto de ley, que creo que serían los aspectos fundamentales para poder acotar la discusión. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lonton. Diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, yo quisiera hacer un punto en relación a la reforma que estamos viendo. He revisado la propuesta de indicaciones que hace el Ejecutivo, que es bien acotada, pero que se refiere a circunstancias que tienen que ver con suspensiones condicionales de procedimiento respecto de menores infractores de ley, que podrían tener aplicación inmediata si este proyecto de ley fuera realidad, con revisión de condenas, con sistemas de mediación, sobre un punto que es la responsabilidad penal adolescente. Todos sabemos hoy día lo importante y la preocupación que tiene la ciudadanía respecto de la participación de menores en delitos a veces muy violentos. Bueno, este proyecto tiene respuesta a eso, en términos de pena, en términos de tratamiento, en términos de sistemas alternativos a la prisión, o derechamente incluso agravamiento de condena en algunos casos. Todo esto tenemos que ponerlo en práctica lo antes posible. Eso sin contar toda la reforma orgánica, que significa hacernos cargo de una nueva organización del sistema completo de responsabilidad penal adolescente, cárceles juveniles y sistema de reinserción social juvenil. Por eso, presidente, yo sería la idea de que pusiéramos el pie en el acelerador en esto. Los gremios o las autoridades que han querido intervenir en esto, entiendo que nos hicieron llegar sus informes, también se lo hicieron llegar al Ejecutivo. Le he consultado a la ministra, me dice que el Ejecutivo consideró
las observaciones que hizo la Subsecretaría de la Niñez y consideró también las observaciones de la Asociación de Magistrados en las indicaciones que están acá. Por eso yo creo que podríamos abrir el debate y la votación lo antes posible para poder poner en práctica una respuesta, una solución, creo yo, al grave problema que tenemos con la delincuencia juvenil y darle alternativa a los menores infractores de ley que no signifiquen persistir en sus carreras delictivas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Lo primero, pedirle que podamos sesionar, ojalá los días lunes acá en Santiago en este horario, porque por lo menos yo en lo personal tengo problemas de tope horario los días martes y miércoles. Lo segundo, respecto a lo que se ha planteado de poder escuchar a algunas organizaciones. Yo sé que es un trámite excepcionalísimo, se ha hecho en otras comisiones mixtas, pero aquí hay actores que yo creo que tienen que ser escuchados, como son los funcionarios del antiguo Sename. El gran problema que tuvimos o que tiene la implementación del otro servicio que se creó tiene que ver con el diseño orgánico, que entiendo, y así me lo han transmitido los funcionarios, ha generado una cantidad importante de problemas en su implementación. Y en el caso de la RPA no nos podemos equivocar. Por esa razón, yo en su minuto le planteé al ministro Larraín, no tuvimos oído en eso, de que pudiéramos tener una mesa de trabajo con los funcionarios a ver de qué manera se iba a implementar este servicio, poder recoger también lo que estaba planteando en su minuto el ministro Mario Carroza en representación de la Corte Suprema, porque también ellos como Poder Judicial tenían algunas observaciones, que entiendo o creo que son las mismas que acaba de hacer llegar la Asociación de Magistrados. Entonces, por esto, yo entiendo la preocupación que tenemos todos de poder avanzar en temas de seguridad, especialmente lo que hice con RPA. Pero si nos equivocamos en el diseño orgánico y tenemos un diseño que probablemente no va a responder a la realidad de lo que se necesita, esta prisa puede terminar generando un gran problema. Yo por eso pido que, si no se va a escuchar a los funcionarios, a lo menos se les pida un pronunciamiento y que nos puedan explicar qué es lo que ha pasado con la implementación del otro servicio y cuáles son los problemas que ven ellos en este servicio. Gracias, presidente. Gracias, senador Araya. Senador Durresti. En la misma línea, presidente, que el senador Araya, las modificaciones sin los funcionarios, las modificaciones a contrapelo de los funcionarios, cuando tenemos una larga tradición de desencuentros en esta materia, creo que no es conveniente. La Asociación de Magistrados ha hecho sus observaciones, la defensora de la niñez también, y creo que no va a obstar o no va a dificultar la discusión de este proyecto si podemos escuchar a los funcionarios. Yo siempre digo que la presentación, la audiencia es mejor porque se pueden hacer preguntas, se pueden resolver algunos aspectos. Cuando nos envían un documento, generalmente es esa opinión y no puedes contrastarla, no puedes desvirtuarla o no puedes reafirmarla. Darle la facultad a usted, presidente, de resolver esa situación, pero creo que es imprescindible un proyecto que se vote sin la intervención de los funcionarios, apoyando, respaldando, modificando, observando. Creo que no va en la línea correcta. Yo ratificaría lo señalado por el senador Araya y le pediría poder escuchar a los funcionarios, entendiendo por su intermedio lo que señala la señora Luz, que no se trata de abrir audiencias, pero no consta esa documentación y producto del cambio de gobierno claramente hay un desfase. Yo simplemente ratificar eso y pedirlo en sus oficios, presidente. Muy bien. Senadora Bensperger y después el senador Elizalde. Presidente, yo quisiera solicitar si el secretario de la Comisión de Constitución del Senado y el secretario de la Comisión de Constitución de la Cámara nos pudieran hacer llegar el listado de todas las audiencias que han recibido ambas comisiones en este proyecto. Gracias, senadora Bensperger. Así se solicita al señor secretario. Senador y presidente Álvaro Elizalde. Comisión, pero me interesa el tema, por eso estoy presente. Y creo que quiero destacar que la defensora de la niñez lo primero que dice en su oficio es aprobar cuanto antes este proyecto de ley. Entonces creo que hay un sentido de urgencia, pero entiendo la propuesta que han hecho los senadores Araya y Durresti. Entonces, no sé si sería posible cruzar dos informaciones. Uno, quienes han solicitado audiencia, sobre qué temas, o ser escuchado, y en segundo lugar, cuáles son los temas de la mixta. Y sobre esa base, determinar cuáles audiencias que se conceden, porque hay muchos temas que están cerrados y que no son parte de la mixta. Entonces, sería dilatorio escuchar algo que esta mixta no va a poder resolver. Entonces,
Yo lo que propongo es que la Secretaría pudiera hacer ese cruce de información para efecto de cuáles audiencias son procedentes o no para los temas pendientes de la mixta y poder acelerar su tramitación. Presidente. Gracias, senador Elizalde. Senador Durresti. Presidente, que solo como referencia está rechazado entero el informe. O sea, está rechazado lo de la Cámara. Lo de la Cámara, lo de la Cámara. Claro, está rechazado. Entonces, está abierto con... ¿Se puede certificar el secretario? O sea, sería bueno que el secretario pudiera certificar de la misma manera para acotar el objeto de esta mixta, pero... Claro, pero es importante... Tiene la palabra el senador Durresti, Gustavo por favor. Soto, es importante Evitemos los saber diálogos. en ese tránsito del proyecto poder fijar dónde están las inquietudes y eso cómo impacta o en lo orgánico funcionario o derechamente en otros aspectos. La misma línea, pedirle al secretario que nos precise cuáles las normas cuestionadas o que están sometidas a la mixta y qué es lo que se rechazó. Nosotros tenemos entendido que es el informe de lo que había, de las modificaciones. Entonces, que el secretario nos fije, pero no es poco lo que está sometido a discusión de la mixta. Gracias, senador Durresti. Efectivamente, el Senado rechazó todas las modificaciones de la Cámara de Diputados, pero siempre, al margen de esa discusión, siempre en las comisiones mixtas se ha generado la posibilidad de llegar a acuerdos amplios que posibiliten resolver estas discrepancias dándole una regulación sistemática y coherente, y todos queremos que salga una muy buena ley, entendiendo que estamos en deuda. Nosotros aprobamos como Congreso Nacional el nuevo servicio de protección especializada de la niñez, pero nos falta esta segunda pata para terminar con el Sename, que es este nuevo servicio de reinserción social juvenil. Yo lo que les sugiero a la comisión, voy a hacer una propuesta para poder avanzar y para escuchar a la ministra, pues yo creo que estamos todos además muy interesados en conocer el contenido de las indicaciones, porque probablemente las indicaciones recogen muchas de las inquietudes, es que tal como lo hizo la Asociación de Magistrados, tal como lo hizo la excelentísima Corte Suprema, tal como lo hizo la Defensoría de la Niñez, le demos la posibilidad a todos los gremios de funcionarios del actual Sename que han pedido ser escuchados, que envíen por escrito cuáles son sus observaciones y del examen de esos comentarios podamos nosotros evaluar en una próxima sesión si además lo recibimos en audiencia, que como ha dicho el senador Araya, efectivamente es algo bastante excepcional e inusual en el marco de una comisión mixta. ¿Les parece que le demos la posibilidad a los gremios de evacuar sus observaciones por escrito? Muy bien, así se acuerda. Diputado Soto. Sí, presidente. Mire, mi postura respecto a este tema tiene que ver con que casi todos los aspectos orgánicos de este proyecto de ley fueron aprobados en los dos trámites. Este proyecto en el Senado configuró su decisión orgánica, sus distintas estructuras nacionales, regionales, atribuciones, y en la Cámara, y usted le consta porque usted fue presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara en ese tiempo, nosotros aprobamos, si no el 100%, el 99% de todo lo orgánico. Y los aspectos que modificamos respecto al Senado fueron menores, salvo en los aspectos que está hoy día recogiendo el Ejecutivo para formular su propia indicación, que tienen que ver con la funcionalidad del sistema, con los beneficios carcelarios. Pero el resto fueron disputas menores. Los diputados Coloma y Lonton se acordarán que hubo un problema con la nomenclatura, si nos referíamos a las personas, a los niños, niñas y adolescentes o a la categoría jóvenes, ¿te acuerdas? Que eso podríamos resolverlo desde el inicio con una propuesta del presidente de la comisión, pero yo no quiero, presidente, que se abra la expectativa de que se va a revisar todo el proyecto, porque estamos en la etapa final. La comisión mixta tiene una competencia que está muy definida, que son los aspectos donde hay controversia entre la Cámara y el Senado. Y si no lo hay, porque ya quedó aprobado lo orgánico,
es generarle una expectativa que no tiene base a distintos gremios, haciéndoles pensar, haciéndoles creer que se va a reabrir una votación que se fue cerrada en ambas cámaras, con amplias votaciones. Yo no quiero defraudar las expectativas de alguien que pudiera pensar esto. Yo prefiero que, si alguien va a opinar, que opine sobre los aspectos claramente definidos de competencia de esta comisión mixta, que son solo los aspectos que están en controversia entre ambas cámaras. Eso, presidente. Gracias, diputado Soto. Senadora Bensperger. Presidente, concuerdo 100% con el diputado Soto. Creo que es importante que en el oficio que se le pida la presentación por escrito se le aclare bien cuáles son los temas sobre los que se podía pronunciar o que se pueden pronunciar sobre lo que quieran, pero que solo eso está por resolver, que lo otro ya está aprobado para, como bien se señala acá, no crear falsas expectativas. Por cierto, senadora Bensperger, estamos en el trámite final de este importante proyecto de ley y le podremos dar la oportunidad a los gremios que han solicitado que podamos escuchar sus inquietudes, pronunciarse además respecto del contenido de las indicaciones que ha presentado el gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, le ofrezco la palabra para que pueda además informarnos de las indicaciones a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, y también a su equipo. No sé si quiere intervenir también Macarena Cortés, jefa de Reinserción, y la jefa de asesores María Esther Torres. Ministra, le ofrezco la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Simplemente agregar a la discusión es que hace 2 semanas cuando no se pudo constituir la comisión y tuvimos ocasión de discutir algunos de los aspectos, se recomendó en ese momento, en particular el senador Araya, que pudiéramos hacer uso de estas semanas de trabajo con la discusión con asesores y asesoras para justamente identificar cuáles eran los puntos de discusión. Nosotros tuvimos un trabajo y por su intermedio, presidente, agradecer a todos los asesores y asesoras que participaron de esas reuniones. Tuvimos varias reuniones y efectivamente lo que se identificó ahí es que hay por lo menos 3 temas, digamos, que son en discrepancia entre lo aprobado por la Cámara y el Senado, tal como lo planteaba el diputado Soto. Toda la parte orgánica del proyecto, que es una parte muy importante de la discusión, fue aprobada en el mismo sentido tanto por el Senado como por la Cámara. Entonces las discrepancias no se refieren a la dimensión orgánica del nuevo servicio, sino que a materias específicas. Y para utilizar bien el tiempo, si quizás podemos entrar a la lámina 6, creo que es la que tenemos que ver. Y quizás agregar que en la discusión, ahí está bien, quizás agregar que como parte de esa discusión se nos sugirió formalizar los temas que están en discusión. Las indicaciones que hemos presentado y que están a su disposición lo que hacen es identificar los 3 ámbitos donde hay discrepancias entre la Cámara y el Senado y además agregar 3 puntos adicionales que nos parece relevante incorporar, porque desde la última votación de este proyecto, y recordar que este proyecto ha pasado un tiempo desde la última votación de la Cámara hasta ahora, hay aspectos que han sido modificados producto de la aprobación ya sea de la Ley de Garantías para la niñez o la entrada en vigencia de la ley que genera el nuevo servicio de la Subsecretaría en materia de defensoría. Entonces, habían algunos aspectos que quedaron un poco desfasados producto de la aprobación de ambos proyectos y es por ello que hemos incluido esos aspectos en las indicaciones. Finalmente, y como tema general, lo que hacemos como propuesta para esta comisión es plantear en general la última aprobación del texto, pero solicitar que en 3 aspectos se mantenga redacción de los temas aprobados
por el Senado y en el resto mantener la estructura general de lo que fuera aprobada en la Cámara de Diputados, que fue una discusión que, sobre la base de la discusión del Senado, mejora el proyecto en algunos aspectos. Si podemos entrar al fondo, entonces quizás le daría la palabra a Macarena Cortés para que explique los 6 puntos que estarían en discusión. Macarena. Gracias, presidente. Si podemos avanzar una lámina. Tal como señalaba la ministra, los temas que se sugiere poder discutir en la comisión mixta es, primero, esta ley agregaba una nueva agravante relativa a cometer delitos haciendo utilización de menores de edad. Sin embargo, en forma paralela se tramitó un proyecto de ley sobre la misma materia que fue aprobado en el tiempo intermedio, que es la ley 21.444. Entonces, nosotros sugerimos suprimir esta norma, puesto que ya se reguló en una ley específica sobre la materia y no tiene sentido volver a legislar sobre una norma que está recientemente aprobada. En segundo término, la ministra señalaba que hubo 2 leyes que se aprobaron también en el tiempo intermedio, entraron en vigencia, la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada y la Ley de Garantía y Protección de los Derechos de la Niñez. Por lo tanto, esto también nos obligó a revisar la entrada en vigencia. Como bien saben ustedes, este proyecto tiene una implementación que es gradual por zona y por lo tanto necesitamos que existan normas que queden en vigencia hasta el total término del nuevo servicio. Lo que se pretende es regular eso de mejor manera a través de la supresión de las normas que modificaban la Ley Orgánica de Sename y de la norma que modificaba la Ley de Subvenciones, trasladándolo a los transitorios y regulando esta vigencia de las normas para hacer coincidir con la entrada en vigencia. En tercer término, y a propósito de que hicimos un trabajo en el tiempo intermedio con los actores del sistema de justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial, en el contexto de la Comisión Nacional de Coordinación de Justicia Penal, se nos solicitó por parte de los distintos actores y también se solicitó formalmente a la Comisión de Constitución del Senado por parte del Ministerio Público que pudiéramos regular el uso de las audiencias remotas para efectos de la aplicación del artículo 5º transitorio que establece la ley, que son las audiencias que van a empezar a gestionarse una vez aprobado el proyecto a fin de adecuar la unificación de sanciones. Eso es lo que se recoge en el artículo 5º transitorio a fin de hacer más fácil esa gestión y también acoger los requerimientos de los actores institucionales sobre esta materia. En cuarto lugar, dice relación también con las audiencias de revisión de condena y a propósito de la observación que se hizo llegar por parte de la Asociación Nacional de Magistrados, que nosotros revisamos el documento también en el transcurso de la semana, creemos que hay un tema que ahí se establece y que es necesario de recoger y es la aclaración de la regla de los abonos. Cuando el joven ha estado cumpliendo alguna medida cautelar, ¿cómo ese tiempo de cumplimiento de medida cautelar se abona al cumplimiento de la sanción? Efectivamente, el texto que estaba aprobado es un texto que a lo mejor no era tan claro en poder señalar eso y lo que se hace es recoger la norma que propone la Asociación Nacional de Magistrados en ese documento. Respecto de las normas que se propone reponer por parte del texto aprobado por el Senado, se refieren a las normas de... es la lámina anterior, por favor. La anterior. Eso. Respecto de las normas que se proponen reponer en relación al texto aprobado por el Senado, solamente se refieren a algunas modificaciones que se hicieron a la Ley 20.084. En cuanto al texto de servicio, nosotros estimamos que son los primeros 53 artículos, si no me equivoco. Nosotros estimamos que todas las modificaciones que se hicieron por la Cámara de Diputados vienen en
aclarar, fortalecer el diseño que ya se había acordado en el Senado. No hay una modificación respecto del marco de la propuesta. Entonces, respecto de la Ley 20.084, solamente hay dos materias que nos parece que es importante volver a discutir. Una se refiere a las normas relativas a la determinación de la pena, en que se eliminaron dos elementos que establece la ley para efectos de determinar la sanción a aplicar al adolescente y que dice en relación con dos cuestiones específicas. Si me da un minuto. Con los móviles y demás antecedentes que explican la ocurrencia de los hechos y el comportamiento delictivo, y con el comportamiento demostrado con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos y durante la instrucción del proceso, particularmente en lo referido a la comisión previa de otros hechos ilícitos sancionados de conformidad con esta ley y lo que fuere relevante para la valoración de estos hechos denunciados. Al respecto, lo importante es señalar, porque estos numerales se dejan fuera principalmente en consideración al principio de proporcionalidad que debe regir al momento de la aplicación de una sanción de carácter penal y no dar un espacio a que pueda regir un derecho penal de autor. Esos fueron los argumentos por los cuales se rechazan estas normas. Sin embargo, nosotros pensamos que, tal como es considerado en las reglas de IBEIN, en el caso de los adolescentes, la sanción requiere ser individualizada y se necesita valorar algunos aspectos que son personales sin que esto pueda llegar a catalogarse como un derecho penal de autor. Las razones por las cuales delinque el adolescente nosotros pensamos que son relevantes de valorar a la hora de determinar la pena. Y además es importante dejarlo establecido en la ley para que los tribunales, al momento de hacer este razonamiento, lo puedan dejar explícito en sus sentencias y de esta manera también pueda existir un mejor control respecto de las razones o las motivaciones que se toman en consideración al momento de establecer una sanción de carácter penal a los adolescentes. La otra norma que se propone reponer respecto de la discusión que hubo en el Senado es una norma relativa a la mediación penal y es algo muy específico. Es en relación a la forma en que se implementan los programas de mediación penal que dependen del servicio. Todas esas materias quedan reguladas en la ley. Lo que se eliminó en la Cámara de Diputados fue la posibilidad de que los mediadores pudieran ser contratados a través de la Ley de Compras Públicas, siendo necesario que todos fueran funcionarios del servicio. Nosotros estimamos que es necesario, para poder atender las distintas realidades regionales y de los territorios, poder dar mayor flexibilidad a las distintas formas de poder implementar la oferta que requiere este servicio. Y por último, respecto de las normas que se sugiere reponer del Senado, está la relativa a la especialidad en la Defensoría Penal Pública. El proyecto contiene normas de especialidad tanto en el Código Orgánico de Tribunales como en la Ley Orgánica del Ministerio Público, y en la Ley de la Defensoría Penal Pública queda fuera, no porque no sea necesario o no sea positivo que exista esta norma, sino que porque se pedía una regulación mucho más específica respecto de la materia. Sin embargo, nosotros estimamos que la norma que aprobó el Senado en su momento contempla la especialidad que requiere la Defensoría para esta materia, considerando además que dentro de las instituciones del sector justicia es la que mayor avance ha tenido durante todos estos años en generar una defensa especializada para jóvenes que se encuentran dentro del sistema de justicia penal. Y por último, la última materia que se sugiere poder regular es a propósito de la norma de la suspensión condicional del procedimiento, que quienes trabajan en los tribunales de tratamiento de drogas, que es una forma específica, ¿cierto?, de justicia terapéutica en que se abordan delitos que se han cometido relacionados con el consumo de drogas, estimaron que la regulación que se proponía no contemplaba de buena manera las audiencias de seguimiento que requiere este modelo de trabajo. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que proponemos es recoger esa preocupación y regularlas de manera más específica, que es lo que se propone en la norma. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, Macarena. Ministra, no sé si usted quiere seguir o damos paso a las preguntas. En general, la propuesta del texto que presentamos de indicaciones sigue este orden en el sentido de especificar los temas que están
en discrepancia y agregando estas nuevas adicionales que tienen que ver con la armonización de este proyecto con las leyes que ya han entrado en vigencia en los últimos 2 años. Eso, presidente. Muchas gracias. Ministra, ofrezco la palabra a las senadores y diputados. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Yo me atrevería a sugerirle un procedimiento a continuación de esta sesión, dado que hay, entiendo que 6 o 8 indicaciones del Ejecutivo que apuntan a cuestiones que son más complejas, más medulares. A esa le diéramos un tratamiento individual y la vamos votando uno a uno en su momento. Pero hay un conjunto de otras modificaciones que fueron rechazadas por el Senado. Muchas son de forma. Tienen que ver con los contratos vigentes, con referencias a otras leyes, o simplemente un debate absurdo que hubo en la Comisión de Constitución de la Cámara acerca del concepto jóvenes versus personas versus niños, niñas, adolescentes. Si usted recordará, presidente. Y tienen que haber por lo menos 20 normas que tienen una confusión en ese sentido, que yo creo que se pueden agrupar, resolver de un solo plumazo. Sin perjuicio de eso, preguntarle, por su intermedio, presidente, a la directora de Reinserción Social Juvenil, entiendo, la señora Macarena, 2 temas. Uno, en relación al artículo 24, inciso 2, que establece que los jueces, al valorar los móviles o razones del delito, al aplicar las condenas por ley de responsabilidad penal juvenil, no solo atienden a la conducta delictiva del infractor de ley, que es lo propio, cuando lo que está sometido a una decisión de tribunales es la conducta delictiva, es decir, desde que se dio inicio a la ejecución de un delito hasta que se consumó. Y sobre eso, sobre la gravedad del delito y las circunstancias personales que tuvo, se aplican las penas. Eso pasa en la legislación de adultos. Pero acá dice que el juez también tiene que analizar, para aplicar la condena al menor de edad, al joven, el comportamiento previo que tuvo el joven, previo al delito, es decir, prácticamente su infancia, sus condiciones personales, la manera en que vive, y el comportamiento posterior al delito, es decir, si es que se mantuvo en libertad, qué es lo que hizo después de haberlo cometido, con qué amistades se juntaba, qué conductas personales tuvo, si siguió consumiendo drogas, o si está detenido, si ha tenido un comportamiento positivo o negativo en un régimen cerrado de privación de libertad. Eso es un poco inusual para nuestra realidad, que se analicen circunstancias que no tengan que ver con el delito. Son circunstancias individuales de la persona, del infractor de ley, que inciden en la pena que se le va a fijar. Y sobre eso me gustaría que lo ampliara, porque yo fui uno de los impulsores de que en la Cámara esto no se considerara, porque se corre el riesgo de estigmatizar. Se corre el riesgo de estigmatizar a un menor que ha cometido varios delitos o que tiene una vida de abandono de sus padres, probablemente pueda ser castigado más severamente por un tribunal atendiendo las condiciones anteriores al delito, o si impulsó amotinamiento o rebeliones dentro de la cárcel juvenil, también podría ser sancionado con una pena más severa por eso, y no por la conducta delictual. Un poco por qué se innova en eso y de dónde sale la base de eso. Y lo segundo es acerca del funcionamiento telemático en respecto de algunas audiencias que entiendo que eran de tratamiento de drogas, no recuerdo bien. Nosotros aprobamos una ley que estableció el funcionamiento telemático en materia penal y en materia civil, y que es bien amplio y le da facultad a los jueces, y yo quisiera saber por qué es necesario que se autorice expresamente para este tipo de asuntos en circunstancias que nosotros ya establecimos una ley general para todo el sistema procesal. Gracias, diputado Leonardo Soto. Ofrezco la palabra al diputado Andrés Lonton. Gracias, presidente. Las dudas tienen que ver con un poco lo que conversábamos antes de partir la comisión con la jefa del Departamento de Reinserción. Y tiene que ver un poco con el concepto que, por su intermedio, señalaba el diputado Soto, que hubo tanta discusión, si jóvenes, adolescentes, personas. ¿Cuántas jóvenes infractores de ley
que después se convirtieron en mayores de edad, están hoy día en el Sename, es decir, volvieron al Sename producto de que el delito lo cometieron cuando eran adolescentes. No sé si tiene un estimado, porque yo creo que ahí podríamos llegar a un acuerdo respecto a la definición del concepto, porque finalmente la ley 20.084 habla de entre 14 y 18 años, es decir, las personas también en la etapa que son mayores de edad siguen integrando en la hora, estando en la hora Sename. Por otro lado, la opinión, que también lo conversamos previo a la comisión, que tiene respecto a que personas naturales ejecuten estos servicios de reinserción a los jóvenes infractores de ley, porque esa es una modificación estructural y sustancial que hizo la Cámara de Diputados y que cruza todo el proyecto. De hecho, incluso se incorpora la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, yo creo que gran parte del proyecto tiene que ver con eso, y es una definición que hay que tomar, que tenemos que tomar los senadores y los diputados. Yo, conversando previamente y analizando también esa norma, veía ventaja desde el punto de vista que en las regiones no hay una oferta de organismos acreditados, por lo tanto, sobre todo en las zonas más rezagadas, más alejadas del país, las personas naturales podrían cumplir un rol importante. Pero también, por otro lado, tenía el contrasentido de decir, bueno, los organismos acreditados quizás tienen un cumplimiento mayor y un seguimiento mayor respecto a requisitos objetivos para efectos de para que puedan ejecutar un servicio más acorde a lo que requiere la ley y las necesidades también de los jóvenes. Entonces, las ventajas y desventajas, en el fondo, de tener personas naturales e incorporarlas finalmente en este proyecto. Y por último, lo que tiene que ver con la administración provisional. La Cámara hace una modificación en que señala que cuando hayan indicios de que están siendo vulnerados los derechos de los jóvenes infractores de ley, pero el Senado establece requisitos objetivos respecto a ello. Entonces, yo no sé si tiene una opinión respecto a qué fórmula es mejor. A mí me parece que es mejor la del Senado, porque en el fondo objetiviza, recuerdo los requisitos que tienen que cumplir estos organismos para efectos de poder para que pueda tener la administración finalmente una administración provisional. Y eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Lonton. ¿Alguien más me había pedido la palabra? No. Le ofrezco la palabra entonces al Ejecutivo para que pueda responder las consultas. Gracias, presidente. Si le parece, voy a dejar lo del 24 para el final, que es lo más complejo. Respecto a las audiencias telemáticas, efectivamente se aprobó el proyecto de ley que se ha denominado como justicia post-COVID, ¿cierto? Sí. Y entendemos que es plenamente aplicable a los casos de la ley 20.084. Entonces, por lo tanto, solamente nos referimos a las audiencias del quinto transitorio, que son unas audiencias que regula este proyecto de ley de manera particular y que dice en relación con la unificación de sanciones una vez aprobada la ley. Por eso consideramos que es necesario hacer la referencia explícita que estas audiencias puedan realizarse de manera remota, porque además esto va a significar, como estas audiencias en el fondo comienzan a nivel nacional, inmediatamente publicada la ley, puede significar que las instituciones creen equipos especializados para poder llevar a cabo esta tarea que dura por un tiempo específico. Esa es la razón por la cual se propone una mención expresa a la posibilidad de que puedan ser realizadas por vía remota. Respecto de los jóvenes infractores de ley, lo que los datos nos señalan es que la mayoría de los jóvenes cometen los delitos entre los 16 y los 17 años. Por eso que se posterga considerando los tiempos de investigación y los tiempos de duración de las condenas que contempla nuestra ley se postergan más allá de los 18 años. Y eso significa que dentro de nuestro sistema, en la etapa de ejecución de las sanciones, más del 50% de las personas que se encuentran siendo atendidas son mayores de edad. ¿Ya? Entonces, esa es en el fondo los datos que implican, y eso nos obliga a diseñar una oferta de programas que dé cuenta de esa realidad. En relación a la consulta relativa a personas naturales, efectivamente lo que intentamos nosotros es flexibilizar las distintas opciones que pueda tener la administración del servicio para poder atender a las realidades territoriales. No todas las regiones son iguales, hay veces en que es muy difícil llegar con una oferta a un lugar determinado. Lo que intentamos hacer con el diseño es llegar con la oferta de programas lo más cerca posible del domicilio de los jóvenes, y el poder contar con personas naturales también nos permite
poder tener más herramientas para trabajar con eso. Ahora, el hecho de que sean personas naturales no los exime del ciclo de diseño de control de calidad, digamos, que está pensado para el servicio, lo que implica una acreditación ex ante en base a ciertos estándares de calidad, un proceso de supervisión y un proceso de evaluación posterior. Las personas naturales que ejecuten en el fondo estas acciones también van a estar sometidas a esos procesos. Y por último, en relación a lo que se menciona respecto de la administración provisional, efectivamente, la redacción cambió en la Cámara de Diputados, sin embargo, nosotros entendemos que lo que se hizo en la Cámara de Diputados cuando discutimos esto fue esta causal que se refería a una evaluación negativa del desempeño del programa, se desagregaba en 3 causales específicas y eso permitía entonces un mejor control respecto de los casos en que se aplicaba la administración provisional. Eso fue en el fondo nosotros como valoramos la modificación que se hizo en la Cámara. Y, presidente, si es posible, respecto de la duda de la aplicación del artículo 24, si es posible que pudiera intervenir el profesor Maldonado. Por supuesto, siempre estamos muy dispuestos a escuchar los interesantes aportes del profesor Maldonado. Muchas gracias a usted, Macarena. Gracias. Don Francisco, profesor. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, saludo a la comisión, agradezco la presentación y un gusto poder seguir integrando el equipo de la ministra. El tema que propone el diputado Soto por su intermedio se refiere esencialmente a los factores que hay que tener en cuenta para concretizar una sanción, para fijar una sanción. La idea de que en el caso de las leyes penales juveniles la sanción tenga que ser individualizada se desprende, ya que nos preguntaba por la fuente, del artículo 40 de la Convención de Derechos del Niño y particularmente de la regla 17 de la regla de Beijing. De alguna manera lo que se promueve desde los instrumentos internacionales para este tipo de legislaciones es una regulación individualizada, pero no solo individualizada en relación al delito, sino también a la condición en la que se encuentra el adolescente que va a ser objeto de una intervención en base a una condena. Y en ese sentido, no basta con aludir a la gravedad del hecho y a las condiciones de desarrollo del adolescente, sino que necesariamente hay que incorporar otro tipo de factores que puedan dar cuenta de las razones por las cuales se vio motivado a delinquir. Eso permite necesariamente adecuar la intervención a lo que pueda ser una mejor perspectiva de adecuación del comportamiento futuro y por otro lado también tener en cuenta cuál ha sido la actitud previa y la actitud posterior. Es muy habitual, por ejemplo, que se cite que al primerizo, a la persona que recién delinque, hay que tener en cuenta precisamente este tipo de datos para los efectos de poder adecuar la sanción y que no sea particularmente desocializadora si precisamente nos encontramos frente a una persona que no ha cometido ninguna infracción. Si no podemos valorar el comportamiento previo, no podemos diferenciar a la persona que no ha delinquido de aquella que sí delinquió y por ende no podríamos darle un tratamiento al primerizo diferente que tenga en cuenta precisamente este dato de cara a evitar factores de desocialización. Entonces, con eso de alguna manera lo que quiero ejemplificar que para nada se trata de un tratamiento discriminatorio, estigmatizante, sino que se trata de factores que son muy relevantes de tener en cuenta los efectos de poder precisamente concretizar la sanción en cuanto a las condiciones del adolescente y apuntar de mejor manera cuáles son sus necesidades de intervención. De la razón de fondo que plantea el diputado Soto, que tiene toda la razón, o sea, hay que adecuar la respuesta a la gravedad del hecho, de eso se hace cargo la determinación legal de la pena, que es la que está en el artículo 23, y que el proyecto se encarga de corregir en relación a la situación actual. Actualmente hay factores personales que alteran el marco y pueden poner en riesgo precisamente lo que a él le preocupaba. Pero eso lo corregimos en el trámite tanto en el Senado como en la Cámara, respecto a lo cual no hay diferencia alguna, y hoy en día la gravedad del delito precisamente incide en la nueva regulación que plantea el proyecto, en cuál es el marco de alternativas de pena. Ahí es donde se juega el punto que a él le preocupa, pero no en cómo vamos a resolver la sanción dentro de ese marco. O sea, eso de alguna manera, con la regla del 21 y la modificación del encabezado del 23 de la ley 20.084 se corrigió en relación a cómo está operando hoy día y ha quedado perfectamente salvaguardado el hecho de que no vamos a alterar la gravedad de la reacción en función de factores de carácter personal. Pero sí tenemos que considerarlos para elegir dentro
de esa alternativa, a riesgo de no apuntar bien en el proceso de reinserción. Eso sería, presidente. Muchas gracias, profesor Maldonado, por su exposición. Yo solamente quería valorar que una de las indicaciones es incluir dentro de la unidad de estudios de la Defensoría Penal Pública la existencia de un área de defensa penal de adolescentes. Es algo que habíamos planteado también en el marco de la discusión en la comisión mixta. Me parece bien que además se propongan recursos para ello. Estaba viendo recién el informe financiero también de estas indicaciones. Me parece fundamental, ya que avanzamos hacia una nueva institucionalidad especializada, tanto en materia de protección de la infancia vulnerada, como también de crear un servicio especializado de reinserción que exista a su turno también una defensoría especializada de adolescentes. No sé si hay alguna otra intervención. Les agradezco mucho. Le doy la bienvenida también al diputado Luis Maya, que se incorporó, viene bajando a Arica, entiendo. No había manifestado sus problemas ahí de logísticos. Así que bueno, agradecerles a todas y a todos. Yo lo que les sugiero es que de aquí al próximo lunes trabajemos junto con los asesores. Le agradezco a la ministra la disposición de trabajar con las asesoras y asesores, porque de esa manera podemos avanzar mucho en poder tratar de ponernos de acuerdo, como señaló el diputado Soto, agrupado en temas, la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente, respecto de los temas de los funcionarios, respecto a los temas de los tribunales de tratamiento de drogas, quizá agruparlos por temas y verlos con nuestros asesores y asesoras de manera tal de que la próxima sesión ya podemos empezar a votar las diferencias entre ambas cámaras. El señor secretario ya tomó debida nota de la forma en que se le da la oportunidad a las asociaciones de funcionarios de hacer llegar sus observaciones, y sin duda las vamos a tener presentes al momento de empezar a votar. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.